Es difícil aceptar, pero la Biblia deja claro que no todos serán salvados. En un mundo donde las opiniones y perspectivas a lo largo de la Biblia se nos habla repetidamente de las consecuencias del pecado persistente. Si vivimos una vida de desobediencia, de maldad o de hipocresía, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Ese es un camino peligroso, lleno de advertencias claras que muchos deciden ignorar. El pecado no es algo que deba tomarse a la ligera, pues nos aleja de la comunión con Dios y finalmente nos separa de su salvación. Los pecados más comunes en nuestra sociedad, como la fornicación, el robo, la mentira, la avaricia y la idolatría, son serios obstáculos que nos apartan de la salvación eterna. Vivir en el pecado no solo significa desobedecer los mandamientos de Dios, sino que implica vivir bajo una falsa idea de que todo está bien, cuando en realidad estamos caminando hacia un destino oscuro y sin esperanza. El camino del pecado puede parecer atractivo a corto plazo. La tentación está constantemente delante de nosotros, con promesas de placer, riqueza y poder, pero estas promesas son vacías y efímeras. El pecado tiene una naturaleza destructiva que, aunque inicialmente nos ofrece satisfacción, termina por dejarnos vacíos y perdidos. Al principio las cosas parecen ir bien, pero con el tiempo las consecuencias de nuestros actos comienzan a manifestarse. El pecado destruye nuestras relaciones, nuestra paz interior, y lo más importante, nuestra relación con Dios. En la Biblia nos dice que el pecado tiene un precio, y ese precio es la muerte espiritual. No hablamos solo de la muerte física, sino de una separación eterna de la presencia de Dios. El pecado nos conduce a la destrucción, y si no nos arrepentimos a tiempo, nos lleva a un destino que jamás habríamos querido enfrentar. Es crucial entender que no se trata solo de cometer un pecado de vez en cuando. Todos somos humanos, y como tales, cometemos errores, pero cuando hablamos de un pecado persistente, nos referimos a aquellos hábitos y comportamientos que elegimos mantener, a pesar de saber que están en contra de la voluntad de Dios. El pecado persistente se convierte en una elección consciente. Es como si, en lugar de arrepentirnos y cambiar, decidimos seguir en el mismo camino que nos aleja más y más de la salvación. Si elegimos permanecer en esa vida de desobediencia, debemos ser conscientes de que estamos rechazando la gracia de Dios. La salvación es un regalo gratuito, pero no se puede recibir mientras mantenemos un corazón endurecido hacia Él. La Biblia también nos advierte sobre los que viven en pecado con total indiferencia. Muchas personas, en lugar de arrepentirse, se justifican a sí mismas. Dicen cosas como: todos cometen errores, nadie es perfecto, o Dios sabe que estoy tratando de mejorar. Pero la verdad es que Dios no está interesado en excusas, sino en una transformación genuina. Él nos llama a arrepentirnos, a dar la vuelta y a vivir según sus principios. Dios no exige perfección, pero sí exige un corazón arrepentido y dispuesto a cambiar. Jesús mismo nos enseñó que el que quiere seguirle debe tomar su cruz y negarse a sí mismo. Esto significa que debemos renunciar al pecado y elegir vivir de acuerdo con lo que Dios nos ha enseñado. La falsa idea de que Dios perdonará todo sin importar nuestras acciones es un engaño peligroso. El perdón de Dios está disponible para todos, pero solo a aquellos que se arrepienten sinceramente. El pecado no puede ser justificado ni excusado, y el perdón no es automático solo porque decimos que lo necesitamos. La gracia de Dios es maravillosa, pero debemos aceptarla con un corazón dispuesto a ser transformado. Si nos aferramos al pecado, rechazamos la oportunidad de cambiar. Si nos mantenemos en la rebelión, rechazamos el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Además, el pecado persistente no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también perjudica nuestra vida espiritual y emocional. Vivir en el pecado es vivir en una constante lucha interna. La culpa, la vergüenza y la condena nos acechan, y aunque intentamos ignorarlas, siempre están presentes en nuestra conciencia. Esta carga emocional es una de las mayores cargas que podemos llevar, y es una de las razones por las que tantos buscan alivio en cosas que no les traerán paz. El alcohol, las drogas, el materialismo, las relaciones destructivas, pero solo Dios puede dar paz verdadera. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestras vidas. La paz que proviene del arrepentimiento y de vivir en conformidad con la voluntad de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo aquellos que se apartan del pecado y se entregan completamente a Él pueden experimentar esta paz. Si seguimos ignorando las advertencias de Dios, el pecado se vuelve una esclavitud aún más grande. Nos atrapará, nos dominará y finalmente destruirá. La historia está llena de personas que empezaron con buenas intenciones, pero se dejaron arrastrar por el pecado. El pecado tiene el poder de endurecer el corazón, de hacer que perdamos nuestra capacidad de arrepentirnos y de alejarnos más y más de la luz de Cristo. Es por eso que la Biblia nos llama a huir de la tentación, a resistir al diablo y a buscar la santidad en todo lo que hacemos. Si no tomamos este llamado en serio, nos arriesgamos a caer en la trampa del pecado que nos separa de la vida eterna.
El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto devastador en nuestras relaciones con los demás. Las mentiras, el engaño y la falta de perdón destruyen la confianza y los lazos que debemos tener como comunidad. El pecado crea barreras entre nosotros y nuestras familias, nuestros amigos, nuestra comunidad. Nos aleja de aquellos que realmente nos aman y que están llamados a ser una bendición en nuestras vidas. Y lo más triste es que, al vivir en pecado, nos alejamos también de las personas que más necesitamos a Dios y la iglesia. Las relaciones rotas debido al pecado no solo nos dañan a nosotros, sino que también afectan a aquellos que nos rodean. Si queremos experimentar una verdadera sanación, debemos renunciar al pecado y permitir que la gracia de Dios nos sane y nos restaure. En última instancia, debemos entender que el pecado persistente no solo es una cuestión de desobedecer las leyes de Dios, sino de rechazar su amor y su sacrificio. Cristo vino a la tierra para pagar el precio por nuestros pecados, para darnos una nueva oportunidad de vivir. ¿Cómo podemos despreciar tan gran sacrificio? Al vivir en pecado de manera persistente, estamos diciendo que no nos importa lo que Él hizo por nosotros, que preferimos seguir nuestros propios caminos antes que los de Dios. Este es el mayor error que podemos cometer. La salvación está al alcance de todos, pero solo aquellos que deciden apartarse del pecado y seguir a Cristo podrán experimentar la vida nueva que Él ofrece. Vivimos en una era de constantes distracciones, donde la vida cotidiana nos sumerge en una carrera interminable por el éxito, el reconocimiento y la satisfacción personal. El ruido constante de las redes sociales, las expectativas externas y las presiones del mundo moderno hacen que sea cada vez más difícil encontrar tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. Y aunque muchas personas viven en una constante búsqueda de felicidad y realización, la verdad es que el mundo nunca podrá darnos lo que realmente necesitamos. Ningún logro terrenal, ni ninguna satisfacción material puede llenar el vacío que existe en nuestro corazón. Un vacío que solo puede ser llenado por Dios. En la realidad es que, aunque busquemos respuestas en el dinero, el poder, la fama o las relaciones, estas cosas no son la verdadera fuente de nuestra paz, propósito o gozo. Solo a través de una relación verdadera con nuestro Creador podemos encontrar el sentido real de la vida. Cuando nos alejamos de Dios, nos sumergimos en la mentira de que podemos vivir independientemente de Él. Pensamos que nuestras propias fuerzas, habilidades y recursos no son suficientes para enfrentar cualquier desafío y alcanzar cualquier meta. Sin embargo, la verdad es que la vida sin Dios está vacía. Puede que experimentemos éxito, placeres y logros temporales, pero todo esto es transitorio. Las riquezas se desvanecen, las relaciones cambian y el mundo sigue su curso. Solo una vida centrada en Dios nos da estabilidad, dirección y propósito eterno. La clave para una vida plena no está en acumular cosas o en alcanzar los estándares del mundo, sino en vivir según los principios divinos, en reconocer que nuestra existencia tiene un propósito más grande que simplemente satisfacer nuestros propios deseos egoístas. El deseo de independencia de Dios es una de las trampas más peligrosas en las que podemos caer. Vivimos en una sociedad que promueve la idea de que debemos ser autosuficientes, que debemos hacerlo todo por nuestra cuenta y que el éxito depende únicamente de nuestros propios esfuerzos. Nos enseñan a ser individuos fuertes, independientes y capaces de lograr todo lo que nos proponemos, pero nos olvidamos de que no estamos hechos para vivir sin Dios. La Biblia nos recuerda que somos seres creados por Él y que sin Él nada podemos hacer. De hecho, cuando intentamos vivir separados de Dios, estamos en un camino que inevitablemente nos lleva al fracaso y la frustración. Todo lo que logramos en nuestras propias fuerzas es temporal y vacío. Solo lo que hacemos con la dirección de Dios y conforme a su voluntad tiene valor eterno. Este afán por la autosuficiencia nos hace olvidar algo fundamental. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, a guiarnos, a darnos sabiduría y fortaleza, pero necesitamos reconocer nuestra dependencia de Él. Dios no espera que lo hagamos todo por nosotros mismos. Él nos ofrece su gracia, su dirección y su amor incondicional. Si queremos experimentar la verdadera paz y la verdadera satisfacción, debemos aprender a rendirnos ante Él y a confiar en su plan. El orgullo y la autosuficiencia nos alejan de la bendición que viene de vivir una vida alineada con los propósitos de Dios. A veces, nuestra falta de fe en su poder y nuestra falta de entrega a su voluntad nos impiden recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Al alejarnos de Dios, también corremos el riesgo de perdernos en una vida de superficialidad. Las actividades cotidianas, los placeres efímeros y las demandas sociales nos pueden absorber tanto que llegamos a perder la perspectiva. Nos olvidamos de lo importante que nuestra vida tiene un propósito divino, que nuestra existencia va más allá de la rutina diaria y que hay algo más grande que nuestras preocupaciones. El vacío que sentimos en nuestro interior, ese anhelo profundo que a veces no sabemos cómo describir,
Es el deseo de nuestra alma de encontrar conexión con el Creador. El mundo no puede llenarlo. Solo la presencia de Dios puede restaurar nuestra paz interior y darnos el sentido y la dirección que tanto buscamos. Las distracciones del mundo moderno nos tientan constantemente a buscar satisfacción en cosas materiales. Pero la verdadera alegría no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Jesús mismo lo dijo: a mi paz os dejo doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo ofrece es temporal y efímera, mientras que la paz de Dios es eterna, inquebrantable y verdadera. No importa cuán turbulentas sean las circunstancias de la vida, cuando vivimos en la paz de Dios, esa paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra conexión con Él. La verdadera paz, esa que nos permite atravesar cualquier tormenta, solo se encuentra cuando decidimos hacer de Dios el centro de nuestras vidas. Es importante que comprendamos que este vacío interior que muchos sienten no es solo un sentimiento pasajero, sino una señal de que estamos hechos para algo más grande. Todos nacemos con un propósito divino. Sin embargo, cuando vivimos desconectados de Dios, perdemos de vista ese propósito y nos dejamos llevar por las tentaciones del mundo. El propósito de Dios para nuestras vidas es mucho más allá de lo que podemos imaginar. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, un plan que nos lleva a vivir con propósito y significado, a servir a los demás, a amar a nuestro prójimo y a glorificar a su nombre en todo lo que hacemos. La búsqueda de propósito es natural en todos los seres humanos, pero no siempre sabemos cómo encontrarlo. Vivir conforme a los principios de Dios nos da la claridad y la dirección que necesitamos. Nos permite vivir de una manera que no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también impacta positivamente a los demás. El amor, la bondad, la justicia y la misericordia son características que se reflejan cuando vivimos alineados con los principios divinos. En lugar de enfocarnos solo en lo que queremos para nosotros, comenzamos a enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas y para los demás. Esto trae un propósito mucho más grande que cualquier satisfacción personal que podamos alcanzar por nosotros mismos. Cuando vivimos alejados de Dios, nos volvemos vulnerables a la ansiedad, el miedo y la desesperación. Vivir en un mundo donde todo parece incierto puede ser aterrador. Pero cuando estamos firmes en nuestra fe en Dios, podemos enfrentar cualquier adversidad con esperanza. Dios nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo y la sabiduría para tomar decisiones correctas. Con su guía podemos estar seguros de que nada nos separará de su amor. La vida de fe no significa ausencia de problemas, pero sí la seguridad de que Dios estará con nosotros en cada paso del camino. Al entender que la verdadera satisfacción no está en el mundo, sino en una relación con Dios, podemos liberarnos de la esclavitud, de la búsqueda interminable de más. Vivir para Dios nos da una visión renovada, nos permite ver la vida a través de su lente y nos motiva a vivir con propósito y amor hacia los demás. Esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino también la de aquellos con los que interactuamos. Vivir con propósito y propósito divino es un testimonio para el mundo, un testimonio de lo que significa ser verdaderamente libre, verdaderamente feliz y verdaderamente lleno de paz. En la vida todos enfrentamos momentos de desafío y prueba. No importa cuán fuerte o capaz nos consideremos, siempre habrá situaciones que nos pongan a prueba, momentos que desafíen nuestra fe y nos hagan cuestionar el propósito de nuestras vidas. Pero, aunque estas dificultades son inevitables, el modo en que las enfrentamos es lo que realmente marca la diferencia. En muchos casos, los problemas parecen surgir de la nada, como tormentas repentinas que nos arrollan sin previo aviso. Sin embargo, hay algo fundamental que debemos recordar. Las pruebas no son un castigo de Dios, sino oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. A través de las dificultades, Dios tiene la oportunidad de revelarse de maneras poderosas y transformadoras. Nos invita a confiar en Él, a depender de su fuerza y a caminar en su luz incluso en medio de la oscuridad. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos es la tendencia a depender de nuestras propias fuerzas. A menudo, cuando todo está bien, tendemos a pensar que podemos manejar las cosas por nosotros mismos, que somos suficientes sin necesidad de ayuda divina. Sin embargo, cuando las dificultades nos golpean, es cuando realmente comprendemos que no somos autosuficientes. Cuando nos enfrentamos a momentos de angustia, de dolor, de pérdida, es cuando Dios tiene la oportunidad de mostrar su poder. La Biblia está llena de historias de personas que, en medio de la adversidad, vieron la mano de Dios intervenir de manera sobrenatural. Desde el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo hasta la resurrección de Lázaro, vemos una constante evidencia de que Dios no nos deja solos en nuestros momentos de angustia. Pero ¿cómo podemos mantener nuestra fe en medio de los problemas? ¿Cómo podemos resistir la tentación de rendirnos cuando todo parece estar en nuestra contra? La clave está en recordar las promesas de Dios y en aferrarnos a su palabra. Él ha prometido estar con nosotros en cada circunstancia, darnos la fuerza que necesitamos
y guiarnos a través de los valles más oscuros. En momentos de prueba, es crucial recordar que Dios es fiel. Aunque las situaciones externas cambien, aunque las dificultades parezcan insuperables, su amor y su fidelidad permanecen constantes. Si bien las respuestas a nuestras oraciones pueden no llegar de inmediato, debemos tener la confianza de que Dios siempre tiene un propósito en todo lo que permite. Él puede estar usándonos para algo más grande, para moldearnos en la persona que Él quiere que seamos. El proceso de ser transformados por las pruebas no es fácil, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. La prueba de la fe no solo es un tema recurrente en la Biblia, sino también una realidad de cada día para los creyentes. La fe no es simplemente creer cuando todo está bien, cuando la vida es fácil y las bendiciones fluyen. La verdadera fe se pone a prueba cuando las circunstancias no hacen sentido, cuando nos sentimos solos o desbordados por el dolor. En esos momentos, debemos recordar las palabras de Jesús en Mateo las 5:20 de la tarde: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La fe, aunque pequeña, tiene el poder de mover montañas. Y cuando nos enfrentamos a pruebas, debemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y la oración constante. Aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir confiando en que Dios está obrando en nuestro favor. En nuestra cultura actual, la paciencia es algo que se ha ido perdiendo. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, y cuando las cosas no suceden a nuestro ritmo, pero las pruebas nos enseñan la virtud de la paciencia. A través de ellas, aprendemos a esperar en Dios, a confiar en su timing perfecto. Es en el silencio de la espera que Dios obra en nuestras vidas, transformando nuestro corazón y renovando nuestra perspectiva. En los momentos de prueba, podemos elegir entre perder la esperanza o mantenernos firmes en nuestra fe. Las Escrituras nos enseñan que la paciencia y la perseverancia producen frutos abundantes en nuestras vidas, y que aquellas personas que perseveran bajo las pruebas serán bendecidas. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La oración constante también juega un papel fundamental en el proceso de atravesar las pruebas. Cuando oramos, nos acercamos a Dios, le expresamos nuestras preocupaciones, temores y deseos, pero también le damos la oportunidad de hablarnos y guiarnos. La oración no es solo una manera de pedir cosas, sino un medio para fortalecer nuestra relación con Dios. A través de la oración, somos recordados de que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos ama y que está atento a nuestras necesidades. En lugar de desesperarnos o de intentar resolver las cosas a nuestra manera, debemos ser rápidos para buscar a Dios en oración, pidiéndole dirección, sabiduría y fortaleza. A través de la oración experimentamos una paz sobrenatural que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En momentos de dificultad, a menudo nos sentimos tentados a dudar del propósito de Dios en nuestras vidas. Nos preguntamos: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Qué sentido tiene mi sufrimiento? La verdad es que aunque no siempre entendemos las razones detrás de las pruebas, podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito para cada momento de nuestras vidas. Él no permite que enfrentemos dificultades sin una razón. En su soberanía, Dios utiliza nuestras luchas para fortalecernos, para acercarnos más a Él y para transformar nuestras vidas. En la Biblia vemos que muchos de los hombres y mujeres de fe pasaron por pruebas severas, pero fue a través de esas pruebas que experimentaron una mayor revelación de quién es Dios y cómo Él obra en sus vidas. José, por ejemplo, pasó años en la cárcel injustamente, pero esos años de sufrimiento fueron los que lo prepararon para ser el líder que salvaría a su pueblo de la hambruna. Job sufrió inmensas pérdidas, pero al final, su fe fue probada y restaurada de manera más profunda. Al enfrentar las dificultades con la perspectiva correcta, podemos comenzar a verlas como oportunidades para experimentar el amor y la fidelidad de Dios de una manera más profunda. Las pruebas nos purifican, nos muestran nuestra fragilidad y nos dependen más de Dios. Son una invitación a rendir nuestras cargas ante Él y confiar en que Él está en control. Aunque el sufrimiento nunca es fácil, siempre tiene el potencial de acercarnos más a la imagen de Cristo. Y al final, las pruebas, aunque dolorosas en el momento, nos preparan para la gloria eterna. En 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las pruebas, por más difíciles que sean, tienen un propósito eterno que solo Dios puede ver y entender completamente. Dios nunca nos abandona en las pruebas. Aunque en ocasiones puede parecer que estamos caminando en medio de la oscuridad, debemos recordar que Él es la luz que nos guía. En Salmo 23:4, el salmista expresa con confianza: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es constante,
y su amor nunca se aparta de nosotros. Nos sostiene, nos da fuerzas renovadas y nos guía por el camino correcto. Si estamos dispuestos a confiar en Él en medio de la tormenta, podemos estar seguros de que Él nos llevará a través de ella y nos dará la victoria. La vida está llena de desafíos inesperados, momentos que nos golpean de manera fuerte y rápida, dejándonos con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. En esos momentos es fácil perder la esperanza, preguntándonos por qué estamos enfrentando pruebas tan difíciles, por qué el sufrimiento parece ser una constante en nuestro caminar. Sin embargo, la verdad fundamental que debemos recordar es que nuestras pruebas no son el final de la historia, sino el comienzo de algo más grande. Algo que va más allá de lo que podemos entender en el momento. Las pruebas, aunque dolorosas y difíciles de soportar, son el terreno fértil en el que Dios trabaja para transformarnos, para purificarnos y para guiarnos hacia su propósito divino. En el mundo en el que vivimos, estamos constantemente expuestos a situaciones que nos desgastan. Las expectativas sociales, las presiones laborales, las relaciones complicadas y las dificultades personales nos invaden y nos desafían. A menudo, nos encontramos preguntándonos por qué debemos atravesar estos valles de sombra y angustia. Es en esos momentos de desesperación cuando más necesitamos recordar que Dios no nos deja huérfanos en nuestras luchas. Él está siempre presente, no solo en los momentos de gozo y éxito, sino también en los momentos de sufrimiento y prueba. Es en esos momentos de debilidad cuando Él se revela de manera más clara, mostrándonos que su fuerza es más grande que cualquier adversidad. Las pruebas en la vida no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y nuestra dependencia de Dios se haga más firme. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas actúan como un fuego purificador, que elimina las impurezas de nuestra vida y nos hace más semejantes a Cristo. Este proceso puede ser doloroso, pero es esencial para nuestra transformación espiritual. Al igual que el oro pasa por el fuego para ser purificado, nuestra fe pasa por las pruebas para ser refinada y fortalecida. A menudo, no entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas en el momento en que las enfrentamos. La naturaleza humana tiende a buscar respuestas inmediatas, a querer saber por qué estamos sufriendo, cuál es el propósito detrás de nuestro dolor. Sin embargo, la fe no siempre se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en Dios a pesar de nuestras preguntas. Es en medio de la incertidumbre y el sufrimiento donde realmente tenemos la oportunidad de ejercitar nuestra fe. Confiar en Dios cuando todo parece ir en nuestra contra es un acto de obediencia que tiene un poder transformador. Cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, debemos recordar que Dios siempre tiene un propósito, aunque no lo veamos de inmediato. En el camino de la vida cristiana, se nos enseña que debemos vivir por fe y no por vista. Esto significa que, en lugar de depender de nuestras circunstancias para determinar nuestra paz y alegría, debemos depender de la fidelidad de Dios. En las pruebas, no definen nuestra vida, sino la respuesta que damos a esas pruebas. Si decidimos confiar en Dios a pesar de las dificultades, experimentaremos su paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante en nuestras vidas. Es una paz que, aunque no entendemos por completo, nos llena y nos sostiene en medio de la tormenta. Es importante recordar que no estamos solos en nuestras luchas. En muchos momentos, el dolor puede hacernos sentir aislados, como si estuviéramos caminando en una oscuridad total, pero la verdad es que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él no nos deja enfrentarnos a las pruebas sin su ayuda. Jesús mismo prometió en Mateo 2:8-20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto nos da una profunda seguridad de que, aunque podamos caminar por valles de sombra y muerte, no estamos caminando solos. Su presencia está con nosotros, guiándonos, sosteniéndonos y dándonos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Cuando nos sentimos débiles, Él es nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos perdidos, Él es nuestro guía. El amor de Dios nunca nos abandona, y es su amor el que nos da la capacidad de resistir cualquier prueba que se nos presente. Al mismo tiempo, la paciencia es una virtud crucial que desarrollamos en medio de las pruebas. Vivimos en una sociedad que nos enseña a buscar gratificación inmediata, a querer todo al instante. Pero la vida en Cristo nos enseña que hay momentos en los que debemos esperar en Dios. La paciencia no significa simplemente esperar pasivamente. Significa confiar activamente en que Dios está obrando en nuestro favor, aunque no veamos el resultado de inmediato. Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. La paciencia nos permite ser transformados en el proceso,
nos ayuda a ver las pruebas con una perspectiva eterna, recordando que todo lo que enfrentamos en esta vida tiene un propósito más allá de lo que podemos ver. Es importante que no caigamos en la trampa de pensar que Dios nos ha olvidado cuando estamos en medio del sufrimiento. A veces, el dolor y las dificultades nos pueden hacer sentir como si Dios estuviera distante, como si no estuviera interesado en nuestras vidas. Pero la verdad es que Dios nunca se aparta de nosotros, incluso cuando no sentimos su presencia. De hecho, en momentos de dolor, Dios está más cerca de lo que imaginamos, trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y acercándonos a su imagen. En Isaías 4, 1 y 10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con nosotros, guiándonos y ayudándonos a superar cualquier obstáculo. Además, las pruebas son una oportunidad para crecer en nuestra confianza en Dios. Al atravesar dificultades, aprendemos a depender menos de nuestras propias fuerzas y más de la gracia de Dios. En cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cuando Él nos lleva a través de pruebas, no lo hace para abandonarnos, sino para hacernos más fuertes y para mostrarnos que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es en los momentos de debilidad donde podemos experimentar de manera más profunda la gracia que nos sostiene. Y es esta gracia la que nos permite seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Al mirar hacia atrás en nuestras vidas, podemos ver cómo las pruebas que hemos enfrentado nos han formado, nos han cambiado y nos han acercado más a Dios. Cada dificultad es una piedra angular en la construcción de nuestro carácter. Y aunque en el momento no siempre lo entendemos, podemos estar seguros de que Dios está obrando en nosotros para su gloria. No importa lo que estemos atravesando ahora, podemos tener la certeza de que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas y que cada prueba es parte de su plan divino para nuestro bien y su gloria. En momentos de dolor es importante que mantengamos nuestros ojos en las promesas de Dios. Aunque las pruebas pueden parecer interminables, sabemos que Dios está trabajando a través de ellas para formarnos a su imagen. Y cuando llegue el momento, veremos los frutos de nuestra fidelidad, la recompensa de confiar en Él y la paz que solo Él puede dar. Las dificultades no son el final de nuestra historia, son el proceso que nos lleva a la victoria que Dios ha preparado para nosotros.